otro nivel. Antes de presentar a nuestros invitados, Aqua Prados, amigos. Tan limpia y pura como un cristal. ¿Dónde está Aqua Prados? Aquí en Caracas, en el centro comercial Galerías de Prados del Este. Vengan para que utilicen el servicio de embotellamiento de agua. Tienen la promoción ahorita de los botellones de colores con un pico para servirlo, que es muy cómodo. 0414-391-3637 de Aqua Prados, tan limpia y pura como un cristal. Hoy tenemos un programa distinto, amigos, porque después de la vecina, que siempre nos deja muy cansados, no vamos con el está circulando, sino que vamos a tener una tertulia, vamos a tener un diálogo constructivo con dos ilustres amigos que ustedes los conocen, brillantes. El profesor José Rafael Herrera, doctor en ciencias políticas, filósofo, profesor universitario, y el profesor Carlos Ñáñez, economista y profesor universitario. Ya cuando decimos profesor universitario, en este país, en nuestro país, estamos hablando de un héroe, pues, ¿no? Así que saludo a mis dos héroes, Carlos Ñáñez, José Rafael Herrera. ¿Cómo están ustedes, profe? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, bienvenidos. Encantado de estar contigo. Bienvenidos. Nosotros estábamos comentando lo que nos decía la vecina esta mañana y cabe destacar una pregunta final después de ese editorial. ¿En qué tanto se parece Venezuela a Cuba? Yo quisiera que ustedes nos brindaran un análisis de lo que ha ocurrido allá en las últimas horas y también de lo que nosotros venimos padeciendo, viviendo y sufriendo, porque esta mañana le comentaba a los muchachos acá en el programa, caramba, y uno se pregunta, y lo hemos hablado con ustedes en otras oportunidades, ya son como demasiados años, ¿no? Lidiando con unas condiciones de vida caóticas. Y bueno, ¿cómo impedir que la barbarie en la que estamos hundidos se normalice? Estamos hablando de anarquía, estamos hablando de impunidad, estamos hablando de que estamos sometidos por ampones a merced de un estado gangsteril. ¿Qué más podemos hacer? Allá en Cuba están protestando, pero ya ustedes vieron la represión. Aquí se protesta y bueno, ya casi ni se protesta. ¿Por dónde comenzamos, profesor Ñáñez y profesor Herrera? No, primero los jóvenes. Primero, caramba, profesor Ñáñez, porque ¿qué nos tiene usted que decir? Además que usted es docente, usted está con jóvenes también. Bueno, inicialmente agradecer la gentileza de la invitación y también el desprendimiento del doctor Herrera, quien es una autoridad en materia filosófica. Yo lo llamo la razón de estos tiempos mustios que tiene Venezuela, pues es la filosofía hecha hombre en estos difíciles momentos que atraviesa Venezuela. Yo tengo que confesar que estoy en el salón de fiesta de mi edificio, que es el único sitio que tiene internet, en esta prisión que es la clase media, claro, en donde estamos los venezolanos. O sea, la clase media en Venezuela está dentro de una prisión, dentro de una suerte de Auschwitz, en donde no nos es permitido absolutamente nada. Cada vez los espacios son más cooptados y la gente busca medios de solución y de subsistencia. Cuando me enteré de lo de Cuba, lo primero que hice fue aprovechar que los domingos yo voy a visitar a mi mamá y consultar la biblioteca que nos legó papá. Y encontré este libro que, bueno, no se puede ver por el tema, se llama Cuba, Zenit y Eclipse de Salvador Villa, que lo publicó en Venezuela en 1975 y que tuvo la gentileza el doctor Villa de regalárselo firmado, rubricado a papá. Y aquí, pues, él manifestaba la brutalidad del régimen de Fidel Castro en Cuba. Los primeros 10 años del régimen cubano, donde tuvo que salir al exilio. Tú preguntabas que cuán parecida era Venezuela a Cuba. Venezuela es un calco de Cuba. Venezuela es la representación de Cuba. Con el gobierno de Chávez,
Fidel Castro logró establecer ese objetivo que tuvo de invadirnos militarmente, pero sin el logro militar por la vía de la colonización del paradigma del pensamiento. Logró rigidizar el lenguaje en Venezuela, logró hacer el lenguaje torvo, limitado en Venezuela, generar obviamente primero una pobreza material como la que tenemos, con una inflación que tiene más de 42 meses, 43 meses en ejecución, con la posibilidad de superar a Grecia. Ya no tiene sentido para los colegas economistas. Yo les digo, dejen de hacer mediciones y de hacer proyecciones y prognosis técnica, porque el problema de Venezuela no es un problema que se resuelve desde la caja de herramientas del economicismo. El problema de Venezuela tiene aristas filosóficas, espirituales, culturales, sociológicas y antropológicas importantísimas. La primera es que a nosotros nos escindieron la razón como sociedad. Nosotros somos una sociedad que no tiene razonamiento, y una sociedad que no está formada éticamente y estéticamente para establecer un dique de contención al deseo de copamiento de la ideología del chavismo. Y esto lo digo con mucho dolor porque nuestras universidades han formado excelentes profesionales, extraordinarios médicos, brillantes doctores en matemáticas, pero que se han prestado a esta estafa ideológica. Entonces la idea que teníamos en algún momento los académicos venezolanos de que era el lumpen proletariado lo que acompañaba a Chávez y que donde existía pobreza de espíritu y pobreza espiritual, no es así, porque también hay personas que están técnicamente preparadas desde el punto de vista del TECNE, pero no tienen Bildung, esa capacidad que tienen los alemanes o que tenían los alemanes para poder, digamos, darse cuenta de la necesidad del imperio de las virtudes. Es algo que yo le vivo repitiendo a mis estudiantes, porque en este país se repite como jaculatoria de vieja rezandera el tema de los valores, pero las virtudes para el ejercicio efectivo de la ciudadanía las ha escindido el chavismo. O sea, la virtud, por ejemplo, del trabajo, la primera virtud, que es la virtud del orden, de la negentropía o de la sinentropía de una sociedad estable, el chavismo la destruyó. Cuando nosotros en este país, por ejemplo, yo para conectarme contigo desde el día de ayer estuve buscando en dónde poder ubicarme y encontré que en el salón de fiesta, que es el plácido lugar que ofrece mi edificio para que cuando se va la energía eléctrica podamos cargar los teléfonos móviles y tener algún tipo de contertulio con algún igual, que de repente te dice, hay que acostumbrarse a esta situación, y uno sube a su apartamento como Platón a encerrarse en la caverna, entiendes que el problema de Venezuela no es un problema solamente de una capa abandonada por la escuela y el proceso de formación. Vamos a hacer algo, profesor Ñañez, vamos a hacer algo, porque yo en 5 minutos tengo que cumplir con una pauta de publicidad para darle la palabra al profesor Herrera. No? Pero usted pudiera hacer una precisión antes de cederle la palabra al profesor Herrera. Usted habló de ideología del chavismo. Usted, en palabras llanas, en palabras de primaria, pudiera definir cuál es la ideología del chavismo. La ideología del chavismo es la ideología de la rapiña, es la ideología de la gangsterilidad, es la ideología de la barbarie, es la ideología de la superficialidad y es la ideología de la escinción y de la primero de la caquistocracia, el gobierno de los peores, luego la cacocracia, el gobierno de las mafias y después el nivel más elevado que es la gangsterilidad en el ejercicio del poder. Dejo en la palabra al profesor José Rafael. Entonces no se debería llamar ideología. Profesor Herrera. No, se debería llamar una suerte de locus de comunicación. Claro, a eso voy. Profesor Herrera, buenos días. Sí, es que buenos días, ¿cómo están? Saludos a Erika, por supuesto a ti, Mingo, y a mi colega Carlos Ñañez. Yo pienso que hace mucho tiempo el régimen que ha secuestrado
al país, dejó de tener una ideología, la sustituyeron por simplemente intereses de carácter crematístico, por negocios, y se empataron con Fidel Castro y con el Foro de Sao Paulo, con un plan, eso sí, con un plan muy bien orquestado, que en primer lugar consiste en un enriquecimiento a través de el Estado, de la institucionalidad de la cual se apoderaron, enriquecerse y sobre la base de ese enriquecimiento aumentar enormemente sus riquezas con un propósito muy bien definido, que es la incursión del gran negocio del narcotráfico en todo Occidente, con el objetivo de destruir internamente a Occidente. Entonces, digamos que en el fondo, en última instancia, este propósito que ha venido poniendo en práctica el régimen venezolano, el régimen cubano, el régimen nicaragüense, el régimen boliviano, etcétera, es decir, toda este conglomerado de mafias, aunados, por supuesto, o con el sustento de los rusos, los chinos, los turcos, los iraníes, tiene todo un plan, una gran estrategia, y que pone muy en riesgo lo que significa el concepto mismo de una sociedad abierta, de una sociedad libre, que tanto trabajo le costó a Occidente. Entonces, esto es sumamente delicado, sumamente grave, y yo creo que, bueno, el momento indica que Carlos decía que yo hacía la filosofía de esta época en Venezuela. Bueno, yo creo que él hace la economía de esta época en Venezuela, y yo creo que justamente de eso se trata, de comprender la situación, de dar conciencia de la necesidad de que esto no puede continuar y que hay que, digamos, hacer un llamado no solamente a la nación venezolana, a la conciencia venezolana, sino a la conciencia occidental en general, para poder superar este tremendo problema que tenemos encima, este gravísimo problema que nos está cada vez más enredando en las redes de una sociedad de consumo masivo de narcóticos, que es el propósito, el interés, es una estupidización de la sociedad que tiene el claro objetivo de mantenerla bajo dominio. Y eso es muy delicado, y pareciera que algunos gobiernos están entretenidos pensando que se trata de una cuestión meramente política, de una cuestión, digamos, que se puede conversar, en la que se puede dialogar, en la que se puede llegar a algunos arreglos o acuerdos con gente que no tiene ni los principios, ni los valores, ni los conceptos que, digamos, adecúan sus pretensiones con la sociedad abierta democrática. Y esto es sumamente grave. Amigos, dos brillantes venezolanos nos acompañan hoy en Por Todos los Medios, acá en Radio Caracas, José Rafael Herrera y Carlos Ñáñez. Tenemos un breve intervalo de publicidad hoy, evaluando con ellos los paralelismos en qué se parece Venezuela a Cuba. En breve regresamos. Enseguida regresamos Por Todos los Medios con Mingo. Stracciatella es uno de los helados favoritos de ustedes de heladería Vegan Fruit, así como lo es Coco Crunch, así como hablábamos ayer de Passion Fruit, parchita, frutos del bosque, merengue, limón, guanábana, piña colada y ahora, por supuesto, mantequilla de maní.
Ustedes necesitan, si usted tiene un negocio de alimentos, no requiere una nevera con todas las presentaciones de heladería Vegan Fruit. Bueno, póngase en contacto con ellos, que además en esta semana radical sabe que puede hacer uso de nuestro fabuloso delivery o el pick-up, que estamos en la Trinidad, acá en Caracas, veganfruit.com. Heladería Vegan Fruit es amor vegano y cremoso. Usted no me diga que no. ¿Cómo está la vista? Usted necesita un examen de la vista. Bueno, Farmacia CVS. Farmacia CVS y más en el CCCT. Continúa desde que nació. Ellos nacieron en noviembre. Ya vamos a cumplir un año. Ellos son patrocinantes desde el primer día de nuestro programa Farmacia CVS. Que vienen nuevas noticias, buenas nuevas. Bueno, fíjese usted, la promoción consiste en el examen de la vista, la fórmula, los cristales, la montura y el estuche en un solo precio, todo incluido. ¿Qué le parece? Se va a fascinar cuando sepa el precio. Bueno, hay maneras de contactarlos a través del WhatsApp 0412-209-0826, en la web farmaciacvs.com. Estamos en el CCCT, en el nivel C1, Farmacia CVS y más, todo lo demás. ¿Hay algún cumpleaños esta semana en la familia? Bueno, esa torta es de la pastelería del Corso, una torta de arequipe, un brazo gitano de chocolate, una torta de guanábana, una torta marmoleada. ¿Saben que me decían que las tortas, ¿sabes cuáles son las dos tortas que más encargan ustedes a la pastelería del Corso? La milhoja y el profiterol. Así que bueno, también esas están incluidas para que usted las solicite para celebrar ese cumpleaños de esta semana. ¿Dónde va a encargarlas? En el 945-8497 del Corso, es la pastelería italiana. Bueno, imagínense ustedes que todo lo que pide la embajada italiana lo encarga a la pastelería del Corso. La pastelería italiana por tradición y excelencia. Usted va a viajar, bueno, ¿cómo están esas maletas? ¿Cómo están esas maletas? Mire, por el equipaje se conoce al pasajero, eso se ha dicho toda la vida. Yo estoy hablando de talabartería y zapatería principal, el arte de trabajar el cuero. Y es que aquí realmente tenemos, hablando de zapatos, podemos hablar del equipaje, de las maletas, pero hablando de zapatos, tenemos los mejores zapateros especialistas en reparación de todo tipo de calzado, de todo tipo de zapatos de damas, que son yo creo que más trabajosos, porque tienen lo del tacón, los detalles, ¿verdad? Las tapitas, etcétera. Pero ellos trabajan no solamente el cuero, la tela, sintético y lona. Están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. También a través de WhatsApp pueden conversar con ellos, 0416-705-5476. Talabartería y zapatería principal en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. El arte de trabajar el cuero. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Felicitaciones al programa por los dos invitados que tenemos, José Rafael Herrera y Carlos Ñáñez, interpretando la mayoría de las inquietudes de nuestro auditorio en estos momentos. La gente quiere saber de ambos, que hablen del modelo de Fidel Castro, que hablen de si ese individuo se supo desde siempre que fue un asesino, que fue un criminal, que fue un ser perverso, cómo logró exportar ese modelo de él, de Fidel. ¿Por qué intelectuales, por qué académicos, por qué prominentes políticos le rendían pleitesía, por qué lo recibían en escenarios internacionales y lo aplaudían permanentemente? Y esto que estamos viviendo y que ustedes describen y que ha heredado y que heredó Chávez, y lo estamos viviendo en carne propia desde hace más de 20 años aquí, más de 60 años en Cuba, y se quiere liberar, el pueblo se quiere liberar. ¿Cómo es posible que se haya aceptado ese modelo de Fidel Castro, que además sigue exportándose a otros países del continente?
Bueno, a mí me gustaría intervenir en esta oportunidad, en primer lugar, para señalar algunas cosas que yo creo que la gente parece no recordar. En primer lugar, hay que decir que Fidel Castro está en el poder en Cuba gracias a Estados Unidos, porque fue Estados Unidos quien, para salir de el gangsterato que tenía allí instalado Batista, promovió a la guerrilla de Fidel Castro y colaboró económicamente con su causa, que era la causa de una Cuba independiente o libre, por cierto, de las mafias norteamericanas que se habían instalado. El gran centro de operaciones de la mafia de Estados Unidos se encontraba ubicada en La Habana, en Cuba. Bueno, resulta que el tiro le salió por la culata a Norteamérica, porque poco tiempo después este personaje sumamente inteligente y sumamente culto, por cierto, con unos niveles de maquinación y de perversión extraordinarios, como para engañar a prácticamente toda la intelectualidad latinoamericana, que lo veía como un ídolo, como digamos, gran dirigente de las causas por la justicia, por la paz, por la libertad, etcétera, porque así se hizo ver. Bueno, este señor tenía un plan oculto, un plan no solamente con Rusia y luego con China, que consistió en ir progresivamente penetrando en los países de América Latina para ponerlos al servicio de Oriente, es decir, del mundo oriental, de la cultura y de la civilización orientales, que son por antonomasia sociedades no tolerantes, sociedades dictatoriales de suyo, históricamente de toda la vida. Hago una pequeña paréntesis para señalar que justamente la sociedad griega, los antiguos griegos clásicos, se separaron, entendieron que era terrible caer bajo las garras del tipo de sociedad que mantienen los orientales, que es una sociedad absolutamente intolerante, claro. una sociedad totalitaria, de toda su vida. Y los griegos instauran la democracia y defienden la democracia precisamente para ir en contra del dominio de Oriente sobre el Occidente. Y fue eso lo que, por cierto, hizo grande a Alejandro Magno, que repartió, distribuyó, colonizó democráticamente a Occidente para evitar que Oriente lo pudiese penetrar. Bueno, desde aquellos años hasta nuestro tiempo, la lucha de Occidente contra Oriente ha sido precisamente en esa dirección. Y Fidel Castro se transformó en el gran representante de los intereses de Oriente en Occidente. Bueno, pues intentó de distintas maneras, en primer lugar, a través de los grupos guerrilleros con muchísima violencia, con terrorismo, etcétera, como por ejemplo es el caso que todavía sacude a Colombia en particular. También pasó en Nicaragua, pasó en Panamá, es decir, pasó en Chile. Entonces, no es ninguna novedad. En nuestro país estuvimos sometidos a esta situación durante muchísimo tiempo, hasta que, por supuesto, Rómulo Betancourt logró, desde su gobierno, junto con el gobierno de Raúl Leoni, vencerlos y superarlos, pero ellos intentaron, por la vía de la violencia, apoderarse de América Latina y poner en jaque a Estados Unidos, que es el gran bastión en América de la democracia y de la sociedad abierta. Pues bien, como no pudieron por esa vía acceder al poder, pues entonces
se inventaron esta nueva estrategia que consiste en dominar a Occidente a través de la drogadicción, cosa que, por cierto, los propios orientales hicieron en su momento. Japón convirtió al emperador de China en un drogadicto que se puso al servicio de Japón y pudo dominar a un territorio inmensamente grande como es el chino, una pequeña isla como es la isla japonesa. Pues bien, esa misma estrategia política la está llevando a cabo Fidel. Bueno, lo llevó mientras estuvo con vida. Claro, ahora, por supuesto, ha quedado como política general de los cubanos la promoción, venta, distribución, consumo masivo de los estupefacientes que están estupidizando literalmente a todo el occidente. Sí, profesor Yáñez. Profesor Yáñez, lo escuchamos sobre este mismo punto, sobre esta misma que estaba describiendo el profesor Herrera. Bueno, comparto totalmente lo manifestado por el doctor Herrera en términos de que Fidel Castro es un constructo promovido por la política de los Estados Unidos inicialmente que se salió de control. Una suerte de Frankenstein de Mary Shelley, un moderno Prometeo que se salió de control y destruyó o intentó destruir, fue disruptivo a su amo. Leyendo este libro que recomiendo a la audiencia, Cuba, Zenit y Eclipse, lo pueden buscar por internet, en lugar de utilizar la internet, y me disculpan la exégesis, como una suerte de prolongación de este sábado sensacional infinito en el que se vive en Venezuela. En febrero del 59, Fidel Castro establece crea la Constitución. Desde ese momento, desde febrero del 59, la revolución es un monstruo en cuyo nombre es posible ejecutar todo cuanto se antoje en Cuba. Palabras de Salvador Villa. Desde la promulgación del 7 de febrero del 59 hasta el 31 de diciembre del 62, esta superley, es decir, una constitución que era definida por Fidel Castro como la más perfecta, no en balde la comparación con la constitución venezolana. Yo el día de ayer, yo me voy a quitar este tapabocas porque estoy en un área abierta. Yo el día de ayer escuchaba a un profesor universitario, diputado de la República, decir que nuestra Constitución era una obra maestra. Nuestra Constitución está llena de circunloquios. Nuestra Constitución está llena de anatemas. Nuestra Constitución tiene un lenguaje reiterativo que es canzón en la definición de el Estado descentralizado y federal. Eso es una reiteración en lógica simbólica. Claro. Entonces, sin embargo, nosotros tenemos que entender que una constitución como la nuestra, que ha sido reformada por la vía de facto, es semejante a la constitución cubana, que del 59 al 62 fue reformada 19 veces para permitir la creación de los tribunales revolucionarios en Venezuela. Hicimos en 2014 y en 2017 juicios militares, correcto, y eso es una realidad. Que los venezolanos queremos laxificar para creer que vamos a salir de esto como en las obras de Grimm o de Andersen, y que después de que se vaya, si es que logramos salir de esta situación, nos vamos a recuperar de este daño estructural en lo antropológico de manera mágica, es absolutamente reduccionista. La dictadura que instaló Fidel Castro, que luego se convirtió en una tiranía, y eso el doctor Herrera lo podría explicar mejor que yo, porque en Venezuela la gente define que vivimos una dictadura. No, en Venezuela se vive una dictadura conducida por un tirano. En el concepto de lo que es la palabra etimológica tyrannus, necio que lo hace mal porque lo hace mal, o sea, ilegítimo de origen. Entonces, el legado de Fidel Castro, o cómo Fidel Castro llega al poder, puede ser englobado en una máxima de John Stuart Mill, que dice que esa idea de que la justicia prevalece sobre la injusticia y que el bien prevalece sobre el mal es un lugar común creado por los seres humanos para poder tolerar
la existencia absolutamente perversa de la humanidad. Sencillamente Fidel Castro es la perversidad total, es el mal total, es la banalidad del mal, lo que nos hablaba Hannah Arendt. Los individuos que acompañaban a Fidel Castro son exactamente iguales a los individuos que acompañaban a Hitler en el Tercer Reich. De hecho, Fidel Castro establece su proyecto de gobierno leyendo Mein Kampf. Por eso Aguilar León se empeña tanto en demostrar los vínculos existentes entre el Tercer Reich y la Revolución Cubana. Nosotros los venezolanos estamos haciendo lo propio, estableciendo los vínculos que existen entre la Revolución Bolivariana, la Revolución Cubana y el Tercer Reich, el LTI. Yo escribí hace 2 semanas una revisión semiológica del discurso de Kemplerer. Escribí sobre los juristas del horror que no recibieron digamos que la aplicación efectiva de la justicia por haber de manera evidente dado la espalda a la aplicación de la justicia, de haber vivido en impunidad. Y bueno, acabo de escribir para El Carabobeño ayer un artículo que se llama Este es el hombre, ese homo, o sea, el hombre el nuevo hombre chavista. ¿De dónde sale el Coqui? ¿De dónde sale Wilexi? ¿Y de dónde sale toda la cantidad de malandros que han o de grupos irregulares que han atomizado al territorio? O sea, y esto hay que explicarlo. Que en esencia es el mismo lugar de donde sale Maduro. Pero, claro, profe, tengo que hacer un paréntesis. Seguro. Discúlpeme un momento, pero no se preocupe. Pero para que tengamos en consideración para el próximo segmento, los oyentes quieren saber otra vez el nombre del libro que usted está recomendando, que si lo puede repetir. Los oyentes quieren saber en esencia cómo salimos de esto, que por qué continuamos filosofando sobre los muertos, y que tienen más de 22 años escuchando este tipo de discusiones en la radio, pero nada de acción. Y hay oyentes también que dicen, pero ¿por qué no nos explican los ilustres invitados en qué no nos parecemos, en qué nos diferenciamos más bien a Cuba desde el punto de vista de modelo político y de ideológico? Eso será en la próxima parte con Carlos Ñáñez y José Rafael Herrera. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Ayer Wilfredo y Lucrecia de Comercializadora Prada me comentaban: dile a tus oyentes que llegaron y están fresquecitos todos los productos que a ellos les gusta de leche de cabra. Llegó el queso de cabra en una presentación de 500 gramos, el aliñado y el natural. Dile también que llegó la ricota de queso de cabra, de cabra, pues de leche de cabra, la ricota de leche de cabra, y llegó también el suero, que a muchas personas les gusta. Por supuesto, el queso telita, el queso guayanés, el palmizulia llegó ayer también, está muy fresco. Soliciten la mantequilla de barra, que la tienen con o sin sal, y ni se diga de todos los embutidos. Comercializadora Prada, ellos en esta semana, por supuesto, tienen mucho más trabajo para ustedes, porque hacen sus encargos ustedes y ellos los llevan al 0424-120-3562. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Si usted va a viajar, sabe que cuenta con DELAB Biodiagnóstica, un laboratorio clínico con un concepto original. ¿Por qué le digo si va a viajar? Porque el PCR, Real Time, RT, es decir, en tiempo real, lo están haciendo ellos. Previa cita, por supuesto. De hecho, si usted quiere que le vayan a tomar la muestra a su casa, quiere que le hagan el examen en su casa, bueno, usted se pone también de acuerdo con ellos, porque es previa cita en este número 0414-202-2900, y pregunten por el perfil COVID y los otros perfiles, que además tienen un descuento especial cuando usted usa los combos que ellos han preparado de DELAB Biodiagnóstica. Repito, tenga siempre a mano este número 0414-202-2900.
precisión y confianza en laboratorio clínico. No, yo quiero que Katherine muestre en estos momentos la tartaleta de crema pastelera y frutos secos, frutos del bosque, perdón, tartaleta de crema pastelera y frutos del bosque que nos enseñó a preparar mi bella genio, que es Chef Male. Porque, Male está dedicada en estos momentos a hacer un trabajo tan limpio, tan elegante, pero tan didáctico al mismo tiempo de todas las recetas que nos enseñó en el 16º taller aniversario, por cierto, online, sourdough cake, postre fermentados con levain, la levadura que aprendimos a hacer con ella, todo en Instagram, pero ahora ella está desglosando todas esas recetas y pronto nos va a indicar cuál es el próximo taller que viene. @Chef Male, horneando amor y salud en un solo clic. Bueno, y tú siempre tienes que estar preparado para cuidarte de los pies a la cabeza. Yo estoy hablando de Produzca. Mis amigos de Produzca, una empresa que nació en Valencia, Estado Carabobo, pero que recuerde ustedes, estamos en Maracay, estamos en Maracaibo, estamos en Barcelona y estamos en toda Venezuela porque usted a través de las redes nos puede contactar si necesita algún pedido para la protección óptica, para la protección a la cabeza, para la protección a las manos, para la protección auditiva, para la protección respiratoria en esta época que es importante. Usted cuenta con nuestros amigos de Produzca en su Instagram, @produzca.ve o www.produzca.com. Produzca es seguridad en tu empresa, de los pies a la cabeza. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Bueno, amigos, felicitan a nuestro programa, clases magistrales de los profesores, elogian a nuestros invitados de hoy, excelentes invitados. Mingo, recuérdale lo que decía la vecina. Díaz-Canel deja que estas protestas avanzan para identificar a sus enemigos. Es una estrategia de estos regímenes totalitarios. Profesor Ñáñez, la gente quiere conocer el nombre del texto que usted está recomendando. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a democratizar estos 10 minutos que nos quedan de programa. No, pero Carlos. Bueno, el libro es de Salvador Villa, Cuba, Zenit y Eclipse. Salvador Villa. Ajá. Cuba, Zenit y Eclipse. Es un libro que publicó en Venezuela para explicar los primeros 10 años de la Revolución cubana. Yo voy a escribir, Dios mediante, un artículo, la columna para El Nacional, y la voy a intitular Cuba del eclipse a el cenit, si es que se logra establecer algo. Profesor, usted me va a perdonar y me corrige si es que soy yo el que está equivocado, pero es cenit. Sí, disculpa. Tenías una inquietud al despedir el otro bloque, y decía que ¿por qué la gente filosofaba? Ajá. Había una queja. Filosofar es necesario para poder salir del agujero en donde estamos. Decía Kempler que el acto de filosofar era incompatible con las tiranías. Y Venezuela entró en esto cuando decidió no pensar, cuando desde el modelo kantiano decidió no tener diques de contención para no formar parte del horror. Para poder salir de esto, yo tengo 47 años, de los cuales 23 he vivido bajo el horror del chavismo. O sea, yo no he tenido vida profesional. Caray. Yo me gradué en la universidad, comencé a trabajar en una universidad en donde mi salario era equiparable a los de los profesores de la región. Me formé para dar clases en la universidad y ahora no tengo trabajo. O sea, sencillamente la universidad se destruyó. Como institución. Yo percibo $4 al mes y sigo trabajando
por el compromiso con los muchachos. Y como se lo decía ayer a mis estudiantes, yo no quiero que me recuerden como un héroe, yo quiero tener también posibilidades de poder comprar bienes y servicios, posibilidades de tener un acceso a la vida decente y posibilidades de decidir cuál es la primera libertad, que es la libertad económica, que es la que nos quitó, la primera que nos extintió, nos extirpó Chávez. Para poder salir de esto nos preguntaban qué hacer. Sí. Bueno, yo les recomiendo la literatura de Václav Havel, primer presidente de Checoslovaquia, de la República Checa, después del horror soviético, vivir en la verdad, no repetir el lenguaje, no validar el lenguaje, el logo de la tiranía. Aquí los venezolanos hemos recibido y repetido, y sobre todo los venezolanos que tenemos una postura opositora, los descalificativos de escuálido, de pitiyanqui, de antiimperialista, como elogios. Esos no son elogios, son procesos de despersonalización. Pingo la radioaudiencia, al profesor y Erika que me está escuchando, a los fines de poder convalidar cualquier tropelía que se cometa contra la sociedad. El día de ayer secuestraron a un dirigente político y mientras hacía un live y le tocaban el vidrio del vehículo para llevarlo preso, los comentarios de las personas eran peor que lo que ocurría en la vida real. O sea, esa sociedad líquida de Bauman, ese mal establecido y denunciado por Badilar, en Venezuela se ha convertido en una realidad concreta, en Venezuela se ha convertido en una realidad tangible y en Venezuela demuestra el grado de daño antropológico que tiene la sociedad. Dejo en uso de la palabra al doctor José Rafael Herrera. Interesantísimo esto que plantea el profesor Herrera, el profesor Ñañez y profesor Herrera. Como la gente quiere saber cómo salimos de esto y ustedes están trabajando en equipo en algunas tesis y han hablado de la pobreza material, de la pobreza espiritual, de esa pobreza del lenguaje, de esa pobreza política. Si estamos en ese hueco, si estamos en ese vacío, caramba, cuán difícil va a ser lograr la libertad cuando ustedes desnudan de una manera tan patética esa pobreza en la que estamos inmersos los venezolanos. ¿Por dónde comenzamos? Hay un libro también que yo quisiera que usted recomendara que es suyo. Sí, bueno, fíjate, yo primero que quería hacer una breve reflexión acerca de esto que decía alguno de los oyentes, de cómo vamos a pasar, cómo vamos a traducir el asunto en términos de la práctica, de ponernos en movimiento, de empezar a hacer una política que termine con el régimen gangsteril que secuestra a Venezuela. Pues ya hubiésemos salido hace mucho tiempo de esto, esa es la verdad, solamente que nuestros políticos decidieron no prestarle atención al pensamiento, de no hacerle caso a las ideas, de creer que era una cuestión de práctica empírica política, digamos, acudir a la vieja usanza y a los viejos métodos que siempre habían utilizado, y se equivocaron por no pensar, por no prestarle atención a las ideas, por no tener un concepto claro y distinto de cuál era el enemigo y qué tipo de enemigo tenían enfrente. Por eso precisamente estamos en la situación en la que estamos, porque las ideas no son, como decía Spinoza, pinturas muertas sobre un lienzo. No, las ideas son cosa viva, son cosa importante. Y si uno no las tiene en pleno desarrollo, si uno no tiene un concepto claro de lo que sucede, entonces uno está fuera de perol, como dice el refrán popular. Es decir, se trata justamente de llamar la atención, como es el esfuerzo que Carlos Ñañez y yo hemos venido en los últimos meses haciendo, para que la gente que adversa a este régimen comprenda no solamente que hasta ahora ha sido equivocada la estrategia, sino que una de las cuestiones fundamentales dentro de las cuales
la oposición ha venido insistentemente equivocándose es en la de, primero, asumir que el lenguaje de estos señores es idéntico y perfecto con el suyo. Es decir, hay una relación entre el lenguaje y la acción, hay una relación permanente, adecuada, entre lo que se hace, lo que se dice y lo que se piensa. Entonces, no es digamos, fastidio a la gente estar transmitiendo ideas, valores y conceptos, sino que se trata es de llamar la atención profunda, a llamar a la conciencia para que se modifique sustancialmente el tipo de lucha que se está llevando adelante y, por supuesto, tener identificado al enemigo. El enemigo no es un enemigo político propiamente dicho, es una cosa extraña, muy posmoderna, por cierto, porque no se trata de la política convencional, se trata de un político que tiene toda una perspectiva gangsteril, una visión mafiosa de las relaciones políticas. Entonces, este tipo de personas hay que saber tenerla precisada, tenerla bien determinada, saber contra quién te estás enfrentando y cuáles son los medios y los mecanismos mediante los cuales tú puedes confrontarte con un malandro, con un criminal, porque este tipo de cosas, por ejemplo, que pudimos asistir ayer, haber causado la culpabilidad de este muchacho Guevara en toda la situación que ellos mismos armaron, bueno, esto debería llamar la atención del tipo de mentalidad, el tipo de perversión que estos señores son capaces de desarrollar. Esto es una cosa verdaderamente que, como decía Carlos hace un momento, solamente en el regímenes como los regímenes fascistas se pueden producir, pero los regímenes fascistas son connaturalmente mafiosos, son la estructura de un régimen fascista nacional socialista es la de la mafia, la de la estructura gangsteril. Entonces esto no se enfrenta con sentarse en la mesa de diálogo y esperar o aspirar a que estos señores comprendan razones. No se han levantado de la mesa cuando ya les están clavando una puñalada trapera por la espalda. Entonces, este tipo de gente es de otra naturaleza. Hay que saberlos confrontar y saberlos confrontar con astucia, con inteligencia, comprender cómo piensa un malandro. Y hasta ahora, si nosotros seguimos insistiendo en que tenemos la constitución más fabulosa del mundo, que tenemos un lenguaje que sí, nosotros somos escuálidos, nosotros somos pitiyanquis, nosotros somos de derecha, todo ese tipo de estupideces, porque eso es lo que son, no han hecho más que hacer que siga lloviendo sobre mojado. Y podemos darnos golpes contra la pared, haciendo marchas, tocando pitos, haciendo cacerolazos, etcétera. Y esa no es la solución, porque eso es volver una y otra vez al estilo Sísifo, a subir la piedra para que vuelva a bajar. Y eso, por supuesto, así nos van a mantener durante años, por sécula seculorum. Y esto tiene que terminar, esto tiene que acabarse. Y la manera es pensando, utilizando la cabeza para lo que sirve. Bueno, 1 minuto para cada uno, su reflexión final. Me robo estos 2 minutos porque ya deberíamos despedir, pero es que la gente quiere saber, sobre todo en la condición de ustedes, si aquí nosotros hemos errado en la enseñanza de la política. Porque la gente que ha llegado son todos unos mediocres, son jóvenes que han leído 4 o 5 libros y como tienen labia, bueno, los enfranelan los partidos políticos y los ponen en roles protagónicos a hacer política y en esencia han terminado ser unos, lo que quieren es guisar y lo que quieren es robar y tener dinero, porque el dinero es lo que mueve. La política en Venezuela se ha convertido en un negocio vil. ¿Es así o no? Lo que decía Carlos Ñáñez al principio del programa, que lamentablemente nuestras universidades han incurrido en una formación meramente técnica y se olvidaron de los principios humanistas fundamentales que había que
enseñar y promover. Un ingeniero no solamente es un buen ingeniero porque haga un buen puente, puede ser perfectamente también un malandro, porque empieza a tener un conocimiento muy técnico, muy desarrollado de las técnicas ingenieriles, para decirlo de alguna manera, pero termina teniendo una misma condición mental y de formación cultural que la de un malandro. Y entonces, bueno, con personas así, evidentemente, no llegamos a ningún lugar. Pues resulta que esos jóvenes dirigentes que tenemos han sido formados precisamente dentro de ese plan estructural de educación, y ha sido terrible las consecuencias que esto ha generado. Sí, Carlos quería agregar algo porque le voy a dar una palomita que llaman, ¿no? Sí, profesor Ñañez, ya para despedir. Bueno, con relación a tu pregunta, sí, la política en Venezuela es un acto baladí. Yo creo que la política en Venezuela se ha banalizado. La política en Venezuela ha dejado de tener sustento heurístico y se ha convertido en un ejercicio práctico, donde la gente te dice lo importante es la práctica. No, lo importante es conocer que hay una ética para la política, para el ejercicio de la política, que es toda una rama de conocimiento que va desde Aristóteles hasta Vázquez Sánchez. Eso es una lectura necesaria que hay que hacer en Venezuela. Cuando uno manda aquí a leer a una gente, Mingo, el profesor, le habrá pasado, y Erika, y la radio audiencia, pues la gente cree que tú eres un fastidioso, que tú eres un astronauta, como me dijeron a mí una vez un dirigente político, que tú les vas a dar clases y no tienes por qué darles clases porque ya ellos están ungidos por el conocimiento estructural que obtienen. Desde luego en las universidades hay abogados brillantes, en las universidades se gradúan abogados brillantes, extraordinarios, pero dispuestos a envilecer las normas porque no tienen un dique de contención desde la moralidad. Y ahí hay un problema que tenemos que establecer. En Venezuela es necesario, por ejemplo, que en la escuela básica, que después que salgamos de esto, se lea Orwell para que los muchachos sepan las distopías desde la maldad, las distopías orwellianas, y se lea Huxley para que entiendan las distopías lúdicas, que es esa manera que tiene el venezolano de que, bueno, de esto vamos a salir facilito y cantandito y no pasa nada, y todo es niño, y todo es laxo, y todo está permitido. Para poder salir de esta situación hay que educarse, utilizar, como dice el profesor Herrera, la cabeza para lo que sirve, y entender el nexo que hay entre el lenguaje y la manera de pensar. El doctor Uslar, en un libro formidable que se llama La lengua sucia, establece que hay un vínculo fundamental entre la manera de hablar y la manera de pensar. Quien habla como un patán se comporta como un patán. Y nosotros hemos convalidado desde el punto de vista político como sociedad la procacidad, la pobreza del lenguaje, la vulgaridad y la coprolalia como mecanismos de ensuciar el logo que es la palabra para el ejercicio de la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mingo. No, pero profesor Ñañez, lo atajo un momentico allí porque la señora Xiomara Astorino dice: Mingo, qué feo te quedó esa corrección en público. Bueno, yo no soy ningún Arturo Uslar Pietri y yo no corregí a nadie. Yo simplemente quiero saber si se dice Cenit o Cenit. Entonces, como había una confusión cuando usted mencionaba el libro, pues quise hacer esa pequeña interrogante. Lo que hice fue... Ese NID, aparte que tú viste morfosintaxis, tú eres periodista y sabes dónde van las sílabas tónicas. Entonces, caramba, señora Xiomara, yo no soy Uslar Pietri y no es que esté corrigiendo a nadie. Simplemente fue una pregunta a un intelectual de la talla del profesor Ñañez y también del profesor Herrera, que nos acompañaron hoy muy amablemente. Pero como hay gente que mete la pata, bueno, señora, y me estoy refiriendo a usted, muchísimas gracias por su atención, amigos. Profesor Ñañez, profesor Herrera, tenemos que repetir esta tertulia. Esperemos que sea pronto. Las interpretaciones finales, como siempre, de ustedes, amigos, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo.